Bendiciones a todos, saludos desde todos los países que nos escuchan. Muchas bendiciones a nuestros hermanos y a todos los miembros de Iglesia Misión Alcance Global. En esta ocasión vamos a exponer el mensaje de cierre de puertas espirituales. Cierre de puertas espirituales tiene que ver con el ministerio de liberación, y en este mensaje explicamos la razón por la cual se requiere el ministerio de liberación. Explicamos por qué se da de que los espíritus de maldad entren en el ser humano y cómo evitarlo para que una persona no esté constantemente siendo liberada. Bueno, es posible que una persona permanezca libre. Vamos a dar respuesta a estas preguntas el día de hoy. Sin embargo, pues nosotros recomendamos siempre liberaciones frecuentes en nuestra iglesia, y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las razones que se tienen? Quiero empezar exponiéndoles el tema, la naturaleza de Dios ante el pecado. Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios perfecto al 100%. El pecado para Dios le causa una gran repulsión. No es posible que Dios conviva con el pecado. No hay forma, no existe. Su santidad y su justicia es tal que es fulminado el pecado ante su presencia. La luz de Dios opaca totalmente las tinieblas, que es el pecado. Esa repulsión es una ofensa hacia su persona, hacia Dios. Y Dios ante el pecado queda imposibilitado de ayudar o actuar a favor de una persona en particular. El pecado le puede evitar a Dios auxiliar o ayudar a una persona en particular. De tal forma que el pecado genera un permiso, porque donde no está Dios está el mundo espiritual maligno. En los espacios donde Dios no se manifiesta, se mueve el mundo espiritual de maldad. Entonces el pecado, además de que hace que Dios se aparte, el pecado genera un permiso de entrada del mundo espiritual en ese lugar donde se está practicando cosas pecaminosas. ¿De cuál es la razón por la cual se necesita el ministerio de liberación? Bueno, precisamente porque el pecado hace que los espíritus malignos entren en una persona. Ahora, si la persona no es conversa, si la persona no conoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues el pecado, obviamente que esta persona está cometiendo todos los días, hace que hagan equipo en el mundo espiritual de maldad. Esa persona forma parte de ese mundo, del mundo espiritual maligno. Ahora, sujeto a un engaño global, a un engaño que Satanás ha planificado desde hace mucho tiempo contra la humanidad. Un engaño en el cual Satanás no quiere que el ser humano conozca la verdad, conozca la luz, tenga un encuentro personal con el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios fue enviado para resolver el problema de la falta de comunión de Dios con el ser humano, de la repulsión de Dios hacia el pecado. El Hijo de Dios fue enviado a morir en la cruz, a pagar el precio por el pecado que cada uno de nosotros había cometido. Al pagar el precio, nos libera a nosotros del pecado y nosotros ahora nos podemos acercar a Dios, y Dios se puede acercar a nosotros y establecer una comunión, establecer una relación
de intimidad, de cercanía entre Dios y el hombre. Entonces, cuando el hombre peca, aún siendo una persona regenerada, aún siendo una persona que haya recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, cuando el cristiano peca sin pedir perdón, es de igual manera la reacción que cuando la persona es inconversa. Dios no puede acercarse a una persona que ha pecado. Requiere ese cristiano, si es hijo de Dios, pedir perdón y arrepentirse de su pecado, para que entonces la sangre de Jesucristo, que se vertió hace 2000 años atrás en la cruz, actúe a su favor y lo limpie. Este es un asunto espiritual. Una puerta abierta es la que se abre entonces cuando hay pecado en una persona. La puerta abierta es una brecha o una falta de integridad en la persona. De cuando la persona es cristiana y hay una falta de integridad, una falta de consagración, también se puede decir eso. Entonces hay un permiso hacia el mundo espiritual de maldad de poder entrar en la persona. Ahora, Dios le ha puesto un escudo a la persona que ha lavado con su sangre. Dios ha protegido a toda persona que ha sido regenerada y lavada. Pero la persona, ya sea por desconocimiento o ya sea sabiéndolo, peca, la persona entonces pierde su cobertura, hay un hueco en su escudo. A eso le llamamos puertas abiertas. Y se produce por el pecado cometido. En este sentido hablamos de derechos legales. El mundo espiritual maligno tiene adquirido un derecho legal de entrar. Es decir, que si el cristiano estuviese sin pecado, habiendo pedido perdón por todos sus pecados, y permanece sin pecar, el mundo espiritual maligno no tiene derecho legal de entrar en la persona, porque está protegido, está protegido por Dios. Tiene cobertura, la cobertura de Dios. Pero cuando el cristiano peca, esa cobertura pierde su integridad. Ese escudo se le abre un hueco, y eso es lo que, o un portillo, o se le abre o una brecha. A eso es lo que le llamamos puertas. Se ha abierto una puerta, o el mundo espiritual maligno ha adquirido un derecho legal para entrar. Ahora, en ciertas liberaciones me he dado cuenta, o en varias incluso, que los demonios dicen que no tienen derecho legal. Uno les pregunta, ¿con qué derecho entraste? Y ellos dicen, con ningún derecho. Bueno, es mentira. Es una gran mentira, porque ningún demonio puede entrar en una persona cristiana sin un derecho. Entraron por una puerta que se abrió. Todos entran por una puerta que se abrió, y todos entran por un pecado que el cristiano cometió. Entonces, cuando ustedes escuchan que los demonios dicen entré sin derechos, es mentira. Generalmente el ministro de liberación lo acepta, de que la persona que está ministrando no tiene derechos o no tiene puertas abiertas, lo cual no es cierto. Ahora, ¿por qué los demonios hacen esto? Bueno, los demonios hacen esto con el fin de ocultar la puerta que se abrió, de tal manera que cuando ese demonio sea sacado, sea echado fuera, puedan regresar otra vez por la misma puerta. Porque mientras no se conozca la puerta que se abrió, no se va a conocer el pecado que se cometió, y consecuentemente no se va a poder cerrar. Así que cuando las puertas se abren,
el ministerio de liberación lo que hace es cerrar las puertas. Ahora, pero para que permanezca cerrada la puerta, es necesario que el cristiano no vuelva a pecar. Pero el cristiano volverá a pecar si está en desconocimiento de cuál es ese pecado, de cuál es esa puerta por la cual los demonios entraron. Ahora, la responsabilidad la tiene el cristiano. Me he topado con personas que quieren ser liberadas y le echan la culpa a los demonios. Es que el demonio me hizo esto. Es que el demonio me tentó. Es que el demonio hizo que yo esto. Es que el demonio esto, hermano. Es que yo hice esto por los demonios. No, hermano, usted no hizo eso por los demonios. Usted hizo eso porque usted quiso. Usted hizo eso porque su voluntad usted no la dominó. Usted hizo eso porque no tuvo control o dominio propio. Usted hizo eso porque quiso hacerlo. Usted tiene que ser responsable, responsabilizarse realmente delante de Dios si es que usted quiere salir libre, salir avante en el mundo espiritual. Ok. Mateo capítulo 12, lo voy a invitar a ir a la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces está hablando aquí de un espíritu maligno que ha salido de un ser humano. Entonces andan por lugares secos, lugares incómodos. Quiere decir lugares secos, quiere decir lugares donde ellos no están alimentándose, lugares donde ellos no están satisfechos. Y andan buscando un lugar de descanso, andan buscando un lugar donde ellos puedan estar bien. Ahora, los espíritus malignos, los demonios, no pueden estar bien si no es en el cuerpo de algún ser viviente. Obviamente, los seres humanos, el cuerpo de los seres humanos es el mejor lugar para los demonios. Un espíritu maligno puede estar en el cuerpo de un animal. El espíritu maligno puede estar en un perro, en un gato. Recuerden ustedes aquel evento cuando Jesús echó a los demonios a los cerdos. Okay, el espíritu maligno pudiera estar entonces en algún animal que se tenga. Y por eso a veces es importante orar por los animales que usted tiene en su casa. Sobre todo, ellos les gusta y encuentran un mejor lugar para estar placenteramente en el cuerpo de los seres humanos. Así que, vuelvo a leer versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. No lo halla, no lo encuentra. Este es un caso donde no he encontrado un lugar de reposo, pero generalmente pues no es así. Generalmente pues los espíritus malignos encuentran lugares de reposo muy fácilmente, porque el pecado, recuerde, es el derecho que les da a ellos, es la puerta abierta para que ellos puedan entrar en el ser humano. Versículo 44, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Ok, porque es lo más fácil, ¿verdad? Lo echaron de la casa, es decir, lo echaron de un ser humano, porque el espíritu maligno hace casa en la persona. Pero el espíritu maligno siempre le llama casa al lugar donde ha estado en la persona. Y realmente sí, ellos construyen, espiritualmente construyen ellos su propia casa, su propia mansión, su propio lugar. Dependiendo de cuántos espíritus malignos hayan en una persona, podrá haber toda una urbanización de casas de espíritus malignos. Volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, que regresa, lo echaron por alguna razón, salió por alguna razón, pero regresa, llega, la halla desocupada,
barrida y adornada, es decir, la halla totalmente limpia, la halla limpia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Ahora, ¿por qué trae otros 7 espíritus? Para asegurarse de que no lo echen tan fácilmente, para asegurarse de que no sea sacado de esa casa, de esa persona. Te trae a otros peores, otros más fuertes que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, cuando personas que no se consagran piden liberación, precisamente este es lo que les pasa a ellos, ¿no? Son liberados, se echan fuera los demonios, pero 2 días después, un día después, a poco tiempo, le regresan otros peores. Y el estado postrero viene a ser peor que el estado primero que tenía. Yo por eso, algunas personas que me dicen, pastor, ¿me puede liberar a tal persona? Le digo, hermano, mira, yo no voy a liberar a esa persona. Esa persona no está consciente de su situación, y al no estar consciente de su situación, si yo echo fuera los demonios, los que van a venir son peor, porque van a traer a otros más fuertes, y el estado postrero de él puede ser peor que el primero. Entonces tengamos mucho cuidado de andar liberando siempre por liberar. Debemos de siempre verificar si los requisitos cumplen. La persona que va a ser liberada tiene que estar consciente de que va a ser liberada. Y si no es así, va a tener que estar bajo un tutor, bajo una persona que se encargue de él todo el tiempo. Si no hay nadie que se encargue de él todo el tiempo y liberan a una persona que no está en sus plenos cabales, es un gran daño el que se le está haciendo, a no ser que sea sanado en ese instante, en ese momento. Gloria a Dios. Ok, cuando el cristiano tiene las puertas cerradas y no las abre, que cuando el cristiano no está pecando, la brujería no puede hacer nada. Los demonios no pueden entrar, ni la hechicería, ni la brujería, ni el vudú, ni ningún tipo de obra espiritual maligna puede hacer algo sobre el cristiano. Nada, ninguno puede entrar. Nadie puede entrar si las puertas están totalmente cerradas y permanecen cerradas. Ahora, el detalle acá no es que las puertas estén cerradas, sino que permanezcan así, que permanezcan cerradas. Porque puede cerrar las puertas, las puedes cerrar, alguien te puede ayudar a cerrarlas, o tú mismo puedes cerrar las puertas. El problema es cuando tú estás pecando y lo estás haciendo en ignorancia, o tú lo estás haciendo en desconocimiento. Por ejemplo, hablemos de los pecados que muchos suelen ignorar que son pecados. La tristeza es un pecado. Y al ser un pecado es una puerta abierta que se le abre al mundo espiritual. Entonces, no es posible, usted me puede preguntar, pastor, entonces nadie se puede poner triste. No, no es eso. Hay un nivel de tristeza que es aceptable, pero llega un momento que si la tristeza permanece, se abrió una puerta porque cae en pecado la tristeza. Hay actitudes humanas, emocionales, que cuando permanecen latentes en la persona por un cierto tiempo se convierten en pecado, esas actitudes. Allí se abrió la puerta y entran los demonios. Yo lo que le digo a la gente es: no esté triste, no le dé chance a la tristeza, no le dé oportunidad a la tristeza ni un poco. Hay tristeza
de alguna manera que pueda haber, pero usted va a pedir perdón al Señor. Una vez que está triste, le pide perdón a Dios y cierra la puerta. Por ejemplo, el enojo. Hay gente que se enoja y cree que el enojo no es pecado. Enojarse con alguien, enojarse con el esposo, con la esposa, enojarse con los hijos, o enojarse con los padres, o enojarse con los hermanos, enojarse con el profesor, enojarse con el compañero de trabajo. Eso es pecado también. El enojo. Ahora, no significa que usted va a vivir abrazado con una persona que le está haciendo un daño. No. A quien le hace un daño a usted se aparta a esa persona y lo mantiene a distancia. No hace compañerismo, no hace amistad con esa persona. Pero el enojo, cuando usted mantiene el enojo, entonces ya tiene que ver con algo que usted está culpando a la otra persona, y entonces entra en terrenos espirituales de abrir puertas. ¿Qué cosas son pecado? ¿Qué cosas son pecado? ¿Cómo es que la puerta se abre? Bueno, se abre por el pecado. Pero ¿qué es lo que es pecado? Me podría preguntar usted. Bueno, es todo aquello que no proviene de fe. Todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Todo. Repito, pecado es todo aquello que no proviene de la fe. Es pecado. Todo aquello que implique falta de confianza en Dios es pecado. Es pecado. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza, cuando está latente y abre una puerta, pues esa tristeza que está allí en el corazón es una demostración de una falta de fe. Una falta de confianza en Dios. El enojo cuando está ahí latente es una muestra de falta de fe, porque la fe hace que Dios esté con uno. Uno está con Dios y Dios está con uno. Entonces Dios no puede estar en el enojo. La persona se salió de la fe. Se salió de la palabra de Dios. La fe tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Él desaprueba? El estrés, cuando el estrés tiene algún nivel importante, bueno, hay un estrés donde, si el estrés es suave, hay ciertos niveles de estrés donde no es pecado, pero yo no le digo a la gente que permita el estrés. En cuanto usted se da cuenta que está siendo estresado, renuncia al estrés y pida perdón, porque usted no sabe el límite, la línea entre lo que está correcto del estrés y lo que ya es pecado y es puerta abierta. La ansiedad, también es pecado la ansiedad. El chisme, obviamente es pecado. La murmuración es pecado. El menosprecio, el menospreciarse a sí mismo es pecado. El orgullo, sentirse uno más importante que otro, o uno valorarse demasiado, o uno pues creerse que uno está bien cuando no está bien, lo que es el orgullo. El autoengaño es pecado. La autoculpa, el culparse uno y no perdonarse, es también pecado. El remordimiento, todo tipo de remordimiento es pecado. La soledad, el sentirse solo y sentir que siempre está solo y hay soledad y la soledad lo consume, eso es un pecado, es puerta abierta, falta de confianza en Dios, falta de fe. El afán, el preocuparse mucho o el afanarse, el dedicarle mucho tiempo a las cosas, por ejemplo al trabajo, el afán al trabajo, o el afán, algún otro tipo de afán, algún juego o algún otro tipo de actividad, o hacia alguna persona en particular, afanado hacia una persona en particular. La preocupación es pecado. La desesperación es pecado. El temor, de cualquier tipo de temor, cualquiera. El miedo, cualquier tipo de miedo es pecado. Entonces, todas estas cosas son pecado. Entonces, cometer pecado es sumamente fácil y es natural para el ser humano cometer pecado, porque los seres humanos
somos así, somos pecadores. Nuestra naturaleza del ser humano es pecaminosa, es lo natural, es lo obvio. Entonces cometer pecado es simple y sencillo y natural. Pero en Cristo Jesús nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza, la cual no peca. Entonces hay un confrontamiento entre la naturaleza vieja del ser humano y la naturaleza nueva de Dios, entre la carne entonces y el espíritu. Y cuando entonces en la carne, en la naturaleza vieja, pecamos, porque somos seres humanos, abrimos puertas. Entonces, ¿cómo nosotros, si somos humanos, podemos mantener las puertas cerradas si en forma natural el pecar es lo normal en nosotros? Bueno, a través del perdón, pidiendo perdón. Le voy a dar 5 pasos para poder cerrar y mantener las puertas cerradas. 5 pasos para poder cerrar y mantener las puertas cerradas. ¿Qué pasa si mantenemos las puertas cerradas? ¿Qué pasa si cerramos las puertas todas y mantenemos las puertas cerradas? ¿Qué pasaría? 1. Los demonios no podrían entrar más en la persona. Viviríamos una vida libre, totalmente libre del actuar y de la influencia maligna sobre nosotros. Viviríamos en una situación en la cual nosotros no tenemos enfermedades más que las totalmente naturales de la edad. Viviríamos un estado en el cual nosotros estamos totalmente liberados de situaciones, de problemas familiares. No es que no existan los problemas, sino que no nos afectarían más. Sería la depresión, sería todo tipo de situación y mal que podríamos tener. ¿Necesitaríamos liberación? No necesitaríamos liberación porque tenemos todas las puertas cerradas y las mantenemos cerradas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando acá? Que no es tan fácil que eso suceda en una persona. El hecho de que una persona tenga todas las puertas cerradas no es fácil. Y lo voy a ir explicando conforme voy mencionando los 5 pasos para el cierre de puertas y para mantener las puertas cerradas. Esto va a provocar un cambio drástico en la vida de la persona. Yo he tenido situaciones en las cuales los hermanos me han dicho: pastor, yo tengo esta situación, no se manifiestan los demonios, me ministran, pero yo tengo estos problemas serios, problemas bastante serios a nivel espiritual, y yo no sé qué más hacer. Entonces yo le dije a ella: usted lo que tiene es que usted tiene pecados que usted está cometiendo y tiene puertas abiertas, y esos demonios están entrando siempre. Yo oro, me dice, pero no me funciona. Bueno, es que echaba fuera los demonios, pero volvían a entrar otra vez, porque habían otras puertas abiertas. Entonces yo le dije que tomara conciencia de los pecados que estaba cometiendo y que hiciera toda una serie de ejercicios, lo cual yo le recomendé, y la persona comenzó a hacer eso, y comenzó a tratar la parte, sobre todo mental, en la cual era ella más atacada a nivel de pensamientos. Y comenzó a hacer cambios en su vida, y al mes y medio me llama, me dice: pastor, estoy muy bien, las cosas han cambiado, ya no están como antes, yo seguí al pie de la letra sus indicaciones y estoy mucho mejor que como si me hubiesen liberado, porque las veces que la habían liberado, pues no le podían cerrar todas las puertas. Porque la persona es la responsable de cerrar las puertas. Quien peca es la persona, no es el demonio. El demonio no tiene la culpa. Quien tiene la culpa es la persona que peca. Entonces la persona que peca tiene que cerrar las puertas y mantenerlas cerradas. Y cuando lo hizo, se resolvieron todos los problemas, básicamente, casi que todos. Y ella estaba contenta, feliz, me dio las gracias y
pues ella ya sabe, ya entiende, ya conoce que mantener las puertas cerradas es la clave para mantenerse totalmente libre de todo tipo de ataque demoníaco que quiera tener resultado en entrar y afectarlo a uno. Ahora, esto no es guerra espiritual, ¿verdad? Yo le llamé a esto en su momento guerra espiritual de nivel 1, guerra espiritual de nivel 2 y guerra espiritual de nivel 3, la guerra contra la carne, contra los pensamientos y contra las emociones. Esto tiene que ver con 3 niveles de guerra, pero no es guerra de verdad, no es guerra de verdad porque no es un ataque donde tú vas y atacas a los demonios. Sí, que no, más bien tú eres la víctima, tú eres el que está siendo atacado. Es una defensa. Sí, es algún tipo de guerra, pero de muy bajo nivel, ¿verdad? De muy bajo nivel. Sin embargo, la gran mayoría de cristianos, la gran mayoría de personas que llevan cursos de liberación, personas que hoy liberan a otras personas, padecen de esta situación, de que no tienen sus puertas cerradas, no mantienen todas las puertas cerradas. Vamos a explicarlo con detalle. Primer paso para mantener las puertas cerradas: entender qué cosas son pecado y hacer una lista de los pecados. Bueno, le voy a dar una lista parcial. ¿Qué cosas son pecado? Tristeza. Si usted la tiene que cerrar esa puerta. Enojo. Si usted lo tiene que cerrar esa puerta. Mal carácter. Tiene que cerrar esa puerta. Estrés. Si usted la tiene que cerrar esa puerta. Es que es mi trabajo. No importa, no se excuse. Es que yo no puedo porque los chiquitos y es que cuando me llaman por teléfono, usted puede dar todas las excusas que quiera. Pero si usted le da estrés, ya es una puerta abierta. No importa la excusa. Olvídese de la excusa y olvídese de la autojustificación. Bueno, autojustificación, otra puerta abierta. Ansiedad, chisme, murmuración, menosprecio. O sea, el verse o creerse poco, el menospreciarse a sí mismo o inclusive menospreciar a otros. El orgullo, el creer que uno es mejor o que está bien cuando no está bien. Tiene que ver con engañarse. El autoengaño también, ¿verdad? La autoculpa, el culparse y no perdonarse. Dios lo perdonó, pero uno se sigue culpando, no se perdona. El remordimiento, la soledad, el afán, la preocupación, la desesperación, el temor, cualquier tipo de temor, el miedo, cualquier tipo de miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los demás pecados que son muy obvios. Y hay más pecados que no son tan claros, que tal vez usted no sabía, como había personas que me decían: pastor, porque yo no sabía que yo enojarme con mi mamá era pecado. Claro, y lo hacía todos los días. Todos los días practicaba enojarse con su mamá y enojarse con la que limpiaba la casa. Y los demonios no hablaban. Y con razón, cuando los demonios no hablan en una persona, muy posiblemente hay varias razones, pero una de las razones es que hay pecados en la persona que son chineados por la persona y la persona no sabe. Hasta que yo en la tercera liberación, tercera sesión, yo confronté, en la segunda más bien confronté a la persona y le digo: ¿qué es lo que hace usted? Y me cuenta lo que hacía. Y le digo: no, eso no. Y era tal para cual, hermanos. Cuando dejó de hacerlo, los demonios se manifestaron. Cuando dejó de hacer, los demonios obedecieron y salieron. Y cuando volvía a caer en eso, los demonios regresaban. Entonces me volvía a llamar otra vez. Y entonces la persona ministrada se hacía dependiente del ministro. Cosa que uno como ministro, pues al menos yo no persigo. Yo no ando buscando personas que estén dependientes de mí. Yo quiero que sean libres y que naveguen en su propia vida, en el propio llamado que Dios les hizo. Gloria a Dios. Entonces, entender qué cosas son pecado es vital. Es vital. Porque si usted no sabías, por ejemplo, que la ansiedad o el estrés era pecado, tú vas a estar estresado y crees que es normal. Y no vas a pedir perdón y no lo vas a limitar. Pero sí, hermanos, el estrés es pecado.
Entonces, si usted no sabía, sépalo hoy. Por eso, entonces, usted tiene problemas espirituales y problemas que los demonios van causando en su vida relacional. Entonces, uno entender qué cosas son pecados. Yo le recomendaría es hacer una lista de todos los pecados posibles, todos. 150 pecados tal vez. Y segundo punto, pedir perdón por todos los pecados. Bueno, a la primera vez o a la segunda, a las primeras veces yo le recomendaría pedir perdón por todos los pecados que están allí. Si son 150 pecados que usted ha podido enlistar. Si usted hace esa lista, envíeme la lista. Si tiene la lista por allí, envíemela. No he hecho yo ese ejercicio, pero sí es importante comenzar a pedir perdón por cada uno de ellos. Perdona, Señor, hasta por los que no crees que cometiste. Porque es muy posible que tengas orgullo. El orgullo es el pecado más fuerte de una persona. El pecado más enraizado. Hay pecados raíces. Hay pecados superficiales que son fáciles de detectar, pero hay pecados raíces, hay pecados que son difíciles de erradicar. Hay pecados que con simplemente el darte cuenta que es pecado, tú renuncias al pecado y ya no lo vuelves a cometer porque entraste en conciencia de que es pecado. Pero hay pecados en los cuales tú sabes que es pecado y aunque entraste en conciencia de que es pecado, no lo sacas, no lo puedes sacar de tu vida. Está enraizado, tiene raíz. Esa raíz está formada por tu concupiscencia, por tu carnalidad y está alimentada por tu forma de ser, por tu comportamiento y por el demonio. 3, por el demonio que está ahí. Son 3 factores que provocan raíz del pecado en tu vida. Entonces, cuando alguien no puede sacar el pecado, no siempre lo sigue cometiendo. Significa que entonces obviamente allí hay una opresión, allí obviamente hay una esclavitud del mundo espiritual, pero también hay una carnalidad fuerte en la persona. Entonces va a haber una batalla, va a haber una guerra si es que quiere ser libre. Y eso se da a través de un proceso también de liberación. Entonces, para cerrar puertas, uno, entender qué cosas son pecados, hacer una lista. 2, pedir perdón por todos los pecados, renunciar a cada uno de los pecados y pedir perdón por todos los pecados que ha cometido. 3, echar fuera a los demonios. Una vez que pidió perdón a Dios por todos los pecados, 3, eche fuera a todos los demonios. Esa es la mejor autoliberación que usted puede hacer. Haga la lista de todos los pecados y pida perdón por todos ellos, cada uno de ellos, y eche fuera a cada demonio, nombrando demonio por ejemplo, demonio de tristeza fuera, demonio de estrés fuera, demonio de ansiedad fuera, demonio de chisme fuera, etcétera, 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 echando fuera a todos los demonios fuera de su vida. Eso sería autoliberación, los primeros 3 pasos. Ok, una vez esto sin un ministro, ¿verdad? Esto sin tener la ayuda de alguien. Ahora, ya cuando usted pasa al punto 3, tiene que ver con tomar conciencia del pecado de cada día. Tomar conciencia del pecado de cada día. Ahora, esta es la parte más difícil para tener el cierre de puertas permanente. Es la parte más difícil porque el tener conciencia del pecado cada día va a depender del nivel de madurez que se tenga o de la práctica inclusive. Entonces va a requerir un tiempo de capacitación, un tiempo de entrenamiento en la vida del día a día. ¿Qué es tomar conciencia del pecado cada día? Bueno, tener el sentido ejercitado. Tener el sentido ejercitado para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y no hacer lo malo, no alimentar lo malo. Eso es. Hebreos capítulo 5, del versículo 13 al 14 dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. O sea, el que se alimenta de leche, es decir, aquel que es recién convertido, o aquella persona que tiene muchos años de ser cristiano,
pero que ha sido muy desobediente y es como un niño espiritual todavía, no es una persona madura espiritual. Entonces requiere todavía palabra, porque como es desobediente y porque no sabe hacer lo correcto, porque ha sido desobediente o porque es un bebé espiritual. Todavía le falta palabra para poder entender las cosas que son pecado y poder discernirlas. Versículo 13, leo otra vez de Hebreos capítulo 5. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido, es decir, la palabra fuerte, la palabra profunda, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los que a fuerza de práctica, ¿quiénes son los maduros? Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, tomar conciencia del pecado cada día, esto va a ser más fácil para los maduros espirituales. Para los maduros. Para los bebés y niños en Cristo va a ser un poco más difícil y va a tener que tener una guerra y va a tener que tener varias sesiones de liberación y va a tener que tener una guianza. Ahora, no es suficiente liberar a una persona o ser liberado, sino que requieres de un sistema o un ministro que te apoye en este proceso. En el proceso de cerrar todas las puertas, porque esta parte es la parte difícil. El proceso de tomar conciencia del pecado día a día. Requieres de una ayuda. Es muy posible, porque los maduros espirituales son muy pocos, ¿no? En una iglesia el porcentaje de maduros espirituales puede ser del 5%, máximo es 10%, son muchísimos. Maduros espirituales son 10%. Un 5% ya es bastante. La cantidad de maduros espirituales en Cristo en una iglesia es muy baja. Entonces es muy posible que la gran mayoría de cristianos que está pidiendo liberación caigan dentro del nivel no de madurez espiritual, porque de por sí están pidiendo liberación, es porque la necesitan, sino que caigan como bebés, como niños. Entonces requieren entrenamiento específico, especial. Nosotros en Iglesia MAC estamos muy pronto en abrir un ministerio de puertas, de cierre de puertas. Un ministerio de cierre de puertas de tal manera que le vamos a ayudar a las personas de nuestra iglesia y personas de fuera de la iglesia, de otros países, a que entonces entren en el proceso. De tal forma y tal manera que entonces ellos puedan salir totalmente libres y permanecer libres después de una liberación. Y que esos demonios que estaban ocultos, que no salían, que no se daban porque estaban fuertes por el pecado que la persona cometía todos los días, entonces esos demonios van a manifestarse ahora. Cuarto punto, entonces, por cada pecado cometido, inmediatamente perdonar y pedir perdón, porque tú eres un ser humano, tú no has dejado de ser un ser humano. Tu carne no la has dejado, tú vas a pecar, tú vas a cometer un error, tú te vas a resbalar, tú vas a caer en algún momento, pero Dios lo sabe y por eso Dios tiene el perdón para ti. Inmediatamente en cuanto caigas, te des cuenta, inmediatamente pides perdón. Inmediatamente pides perdón. Y perdonas si te hicieron algún mal alguna persona. Ok. Después, quinto, echa fuera todo demonio que haya entrado. Echa fuera todo demonio, porque cuando te resbalaste, pudiera ser que algún demonio andaba por ahí cerca y entró. Así que echa fuera todo demonio que haya entrado en el nombre de Jesús. Lo echa fuera y así permaneces totalmente libre. Entonces, permanecer con puertas cerradas no significa que no vas a caer. Permanecer con puertas cerradas no significa que no te vas a resbalar. Permanecer con puertas cerradas no significa que no vas a fallar. No, significa que cuando lo hagas, cuando te des cuenta, vas a pedir perdón. Son 5 puntos. En este proceso, el más difícil y el más delicado es el número 4, que es tomar conciencia del pecado que cometiste. Muchos no tienen esa conciencia. La gran mayoría, tú me puedes decir, yo tengo todas las puertas cerradas, y no es cierto. No es cierto.
En el 99% de los casos, todas las personas que dicen yo tengo todas las puertas cerradas, no tienen todas las puertas cerradas. No es cierto. El orgullo enceguece. Los demonios también enceguecen. Y los demonios tratan de que eso no sea posible. Ellos van a luchar. El mundo espiritual maligno va a luchar para que la persona no se pueda ver a sí mismo, no se pueda ver el error que tiene y no pueda reconocerlo. Y si lo reconoce, que no pida perdón. El mundo espiritual va a luchar para que la persona no se autolibere. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el cierre de puertas espirituales tiene sentido cuando nosotros entonces, después de ser liberados, nosotros hacemos una actividad consciente en nuestra vida de los pecados que cometemos a diario, pedimos perdón y echamos fuera a los demonios correspondientes de esos pecados. De esa forma nos mantenemos libres, totalmente libres. En nuestra iglesia, por orden mía, todos se liberan cada 3 meses. Aún aquellos que tal vez crean que no tienen demonios. Hasta el momento, prácticamente casi que todas las veces, todas las personas se les echa demonios. Y hay personas que llevan 15 liberaciones y siempre se han encontrado demonios ahí. Es decir, el ser humano es muy inconsciente. La madurez no es tal, ¿verdad? Falta mucha madurez en la persona para poder discernir entre el bien y el mal y corregirse. Pero vamos todos aprendiendo. La persona que está siendo ministrada va aprendiendo a cerrar sus puertas. Esto significa e implica también que después de cada liberación, la persona que es liberada debiera tener la lista de los demonios que estaban en la persona. Yo le recomiendo a cada persona que es liberada que pida al ministro la lista de los demonios que tenía, para que todos los días agregue esos demonios a su lista de pecados, para que todos los días se haga autoliberación, o 3 veces a la semana se haga autoliberación y pida perdón y eche fuera todos esos demonios. De esa manera se va a mantener usted libre, va a disfrutar la vida en Cristo tal y como la tiene diseñada el Señor para usted. Va a completar y alcanzar el llamado y el propósito de Dios para usted. Va a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo y no va a estar usted luchando contra los obstáculos, contra las opresiones que el mundo espiritual o maligno le está ministrando a través de la enfermedad, a través de la economía, inclusive a través de muerte de algunos familiares, a través de brujería que le están haciendo, hechicería que le están haciendo. De esa manera usted va a ser totalmente libre para actuar en el mundo espiritual, ahora sí, de parte de Dios, y ser entonces un guerrero espiritual con toda la fuerza, con todo el poder de Dios, con toda la libertad que provee el Señor. Ese es lo que quiere. Dios quiere guerreros totalmente libres. Y este es el camino hacia la libertad en Cristo Jesús, a través de un cierre de puertas permanentes. Así que yo lo invito a que usted haga este ejercicio de los 5 pasos para el cierre de puertas y lo implemente usted en su vida y lo pueda hacer como un estilo de vida. Y usted pueda estar entonces libre y enseñarlo a otros también. Hágale like a este video para que el algoritmo YouTube lo publique más y muchos más otras personas sepan acerca de esta predicación, para que muchos que andan buscando respuesta, que no la encuentran, donde los demonios no hablan, donde las personas no ven que el ministerio de liberación no ha funcionado para ellos,
pues muy posiblemente, pues, y es más seguro, es lo más seguro de que se debe a los aspectos que hemos estado tocando en esta predicación. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, y te pedimos, Señor Dios, que ministres a cada persona en su corazón a través de la palabra que se ha predicado. Que cada persona tome conciencia, Señor, de la realidad de este mensaje y que cada persona, Señor, tome decisión acerca de los pasos que hemos hablado para mantenerse libre, mantener las puertas cerradas, tener una consagración completa en ti, Señor. Gracias, Señor Rey. Glorifícate en cada hombre, en cada mujer que nos ha visto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga.